En esta mañana quisiera invitarles a que abrieran sus Biblias nuevamente. ¿En qué libro? Romanos, capítulo 14, del 1 al 12. Vamos a estar dando lectura en esta mañana y pidiéndole al Señor que Él nos guíe en cuanto a lo que Él desea en esta mañana que compartamos para nuestro crecimiento como iglesia y también como cristianos, como discípulos del Señor Jesús. Tengo que hacer una aclaración. En realidad, el pasaje sobre el cual el tema que vamos a estar hablando en esta mañana va del 14:1 al 15:7. Son muchos versículos, son muy profundos, hay mucho para decir, pero en esta mañana vamos a hacer solamente la primera parte y dejar para el domingo siguiente la segunda parte para concluir con este tema que el apóstol Pablo ve como una necesidad en la iglesia que necesita ser aclarada. Como ustedes saben, esta es una carta. Para aquellos que son muy jovencitos, hace muchos años usábamos el correo, no había ni WhatsApp, ni email, así que teníamos que escribir cartas y a veces eran cartas largas. Y por supuesto, cuando uno recibía una carta, no la leía a pedacitos, la leía. Bueno, con Romanos pasa lo mismo, ¿sí? Nos hemos tomado el tiempo para examinar cada capítulo, cada tema que desarrolla el apóstol Pablo en Romanos, pero en realidad, cuando queremos tener una idea general de la carta, tenemos que leerla de una sola sentada, se dice. Tenemos que leerla en sus 16 capítulos, ¿sí? Tomarnos el tiempo, prestar mucha atención, porque hay mucha riqueza de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor, teniendo siempre la guía y la dirección del Espíritu Santo. Dice así la palabra en Romanos 14, del 1 al 13. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, y otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que deja de comer hace para el Señor y también da gracias a Dios. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano, ni así caer. Y saltamos al versículo 19 que dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz
y a la mutua edificación. Que Dios bendiga esta palabra en nuestra vida en este momento. El apóstol Pablo ha estado hablando acerca de cómo aplicar la fe a la vida de todos los días. Nuestros versos claves fueron Romanos 12 del 1 al 2, importantísimos. Son versículos claves para poder entender todo lo que el apóstol Pablo va a desarrollar a lo largo de los capítulos restantes. En el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice que debemos entregarnos como una ofrenda viva a Dios, como un sacrificio santo. Debemos también no amoldarnos a este siglo. Muchas gracias. De tal manera que podamos vivir la vida de fe que agrada al Señor. Teniendo esto en consideración, todo lo otro que estuvimos desarrollando en domingos anteriores y lo que vamos a desarrollar ahora, tiene que ver con nuestra conciencia ante el Señor y tiene que ver también con nuestro trato de unos para con otros. El apóstol Pablo aquí está mencionando un tema muy común en el principio de la iglesia cristiana, donde las iglesias eran conformadas tanto por judíos como por gentiles. Entiéndase, gentiles griegos y de distintas otras nacionalidades, ¿sí?, que conformaban la iglesia del Señor. En esa situación cada uno venía con su bagaje cultural, sus tradiciones, venía también con sus costumbres, lo que había aprendido en su casa, y lo traía a la iglesia. Y en ese lugar es donde se ponía de manifiesto entonces todas estas cuestiones interculturales que podrían generar problemas en la comunión cotidiana de los hermanos. Así que Pablo encara este tema, que para nosotros seguramente el tema de comer todo o comer ciertas cosas no es muy relevante. El tema de fechas, calendarios litúrgicos y todas estas cosas no tienen ningún tipo de relevancia. Estas son circunstancias que se dieron en ese momento, no necesariamente se dan ahora. Sin embargo, el meollo, la esencia de lo que aquí se está diciendo, tiene mucho que ver cómo nos tratamos unos a otros y cómo nos consideramos unos a otros en cuanto a nuestra fraternidad como hijos de Dios y como hermanos en la fe. Pablo dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusión. No sé si pueden observar, traté de hacerlo lo más bosquejo posible, como para facilitar la tarea a los hermanos que tienen que, durante la semana en los distintos grupos de vida, desarrollar este tema, que seguramente será enriquecido con la perspectiva de cada uno de ustedes. Pero quisiéramos por lo menos empezar a definir muy bien quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles, según esta carta del apóstol Pablo. Tenemos que ir unos versículos anteriores para poder entender el contexto. Y el versículo 13 del capítulo 13 dice: vivan con honestidad como a la luz del día y no andemos en glotonerías ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias, más bien revistámonos del Señor Jesús y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Y luego inicia: reciban al que es débil en la fe, pero no para discutir. En otras versiones es para confrontar en relación a opiniones. El apóstol Pablo está hablando acerca de quiénes son fuertes en la fe y quiénes son débiles. En algún momento, y yo espero que sea el proceso normal de toda persona que empieza a conocer a Cristo, nuestra fe es incipiente, es débil.
Las turbulencias de la vida muchas veces hacen pensar en que Dios, que dice amarnos y que dice cuidarnos, no está respondiendo a estas expectativas. Sin embargo, conforme vamos creciendo en cuanto al conocimiento y la gracia del Señor, vamos dando cuenta del amor y el cuidado justamente preservador de nuestro Señor en cada momento de nuestra vida, en las cosas que nos pasan y en las cosas que el Señor evita que ocurran en nuestra vida, porque el Señor nos va cuidando a lo largo de nuestro camino. Conforme vamos escudriñando la palabra, nos vamos congregando, vamos teniendo comunión unos con otros, porque no es el mero asistir lo que nos hace iglesia, sino el hecho de sentirnos hermanados unos con otros y en comunión con todos, es lo que va desarrollando nuestra fe de tal manera que se va fortaleciendo, ¿sí? Y donde algunas cosas que tal vez al principio nos llamaban mucho la atención, van siendo incorporadas, asimiladas, van siendo entendidas como condiciones especiales y condiciones particulares de los hermanos. Después vamos a ahondar sobre esto. Lo que sucedía allí en Roma es que había una comunidad de judíos y de gentiles. Los judíos venían con sus tradiciones, ¿sí?, surgidas de la ley, particularmente en relación a los alimentos que eran puros, que aparecen en el libro del Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento. Ellos guardaron con escrupulosidad esos preceptos, ¿sí?, de tal manera que eso fue arraigándose en sus vidas y era parte de la forma de ser de su propia religión. Miren, llegó a ser tan enraizado esto que el mismo Pedro, cuando estando en la casa de Simón el curtidor, estaba en la terraza de la casa orando al Señor, recibió una de parte del Señor en que bajaba un lienzo con animales de distinta clase, animales impuros. Y el Señor le dio una orden: Pedro, mata y come. Y la resistencia del apóstol Pedro es: no, Señor, una expresión contradictoria, decirle no al Señor, ¿no? Y varias veces tuvo que venir esa visión para darle a entender a Pedro que debía desarraigar esas tradiciones que habían servido en algún momento de su vida, pero que ahora, en el nuevo pacto, a través de la gracia manifestada del Señor Jesucristo, comenzaba una nueva etapa en su vida y en su caminar de fe. Así que esto nos puede servir de ejemplo como para pensar en la mentalidad de aquellos judíos, lejos de su tierra, escuchan el mensaje del Evangelio. El Señor abre sus corazones y ellos reciben a Cristo como Señor y su Salvador. ¿Qué hacer con las tradiciones y las costumbres? No queriendo ofender a Dios, persisten en cuidarse en cuanto a qué comer y qué no comer. Pero no solamente eso ocurría en su aspecto interno, sino que eso también iba a la iglesia, donde veía que otros hermanos provenientes de los griegos y de otras regiones del Imperio Romano no tenían problemas con la comida, ni tampoco con las festividades. Para ellos le daba igual. Ellos sabían que la carne que se consumía era primeramente ofrecida a los ídolos, se comía entre ellos que daban esa ofrenda a los ídolos y los restantes, los pedazos de carne restantes, se vendían en la carnicería como se hacía de costumbre siempre. No tendrían prejuicios en cuanto a qué comer o qué no comer. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo señala que los que son fuertes, los que tienen una fe fundamentada en la Escritura y en la experiencia con el Señor,
aquellos que han entendido la gracia del Señor y que viven en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, todas tradiciones, de todas costumbres, de todas cosas del pasado, debían ser ellos responsables de cuidar, de alentar, de acompañar y de no discutir con los hermanos más débiles en la fe, ¿sí?, de tal manera que hubiera armonía y hubiera paz en la congregación. Esto no significa que los que son fuertes en la fe tengan que amoldarse a los débiles. Esto no significa que la iglesia debería judaizarse, como algunos pretendieron. Ustedes recuerdan Hechos 15, es el primer concilio que se tiene en la iglesia allí en Jerusalén, y la cuestión transitaba justamente sobre estos temas. Para ser creyente en el Señor Jesucristo, uno debía ser primero judío y estaba obligado a cumplir con toda la ley, o podría directamente recibir a Cristo en su vida y ser un cristiano, independientemente de la ley y de todas esas cosas que eran exigencias los judíos, pero no eran exigencias para los gentiles. Y Pablo allí intervino también, diciendo: no pongamos estorbo, no pongamos cargas sobre aquellos que están recibiendo por la gracia al Señor Jesús y están viviendo una experiencia en la cual ellos están experimentando la libertad en Cristo. Así que el apóstol Pablo le dice a los que son fuertes que no entren en situación de discutir sobre temas que son opinables. Ahora, la exhortación de Pablo es justamente a vivir en armonía. ¿Y cómo lo desarrolla? En los versículos siguientes los vamos a ver cómo Pablo describe esta exhortación hacia la unidad a pesar de las diferencias. Pasamos al siguiente. ¿Cuál debe ser la actitud correcta hacia los demás? Bueno, los versículos 1 y subsiguientes dicen que no debemos juzgar ni menospreciar por sus prácticas creencias. Pero aquí habría que definir qué son las prácticas y las creencias que sí deben conservarse y cuáles deben ser materia de opinión o dejar al libre albedrío, a la libre conciencia de cada uno. Hay doctrinas en la iglesia que son innegociables. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Hay algunas congregaciones que están rechazando, que desde principios de la era cristiana rechazaban el concepto de la divinidad de Cristo y de la divinidad del Espíritu Santo y cuestionaban todas estas cuestiones que tienen que ver con la Trinidad. Bueno, la Trinidad no es negociable, es la enseñanza que aparece en la Escritura, que nos muestra claramente toda la Biblia, así que esto es innegociable. ¿Qué otra cosa es innegociable que aprendimos de Romanos? La justificación por la fe. ¿Sí? Esto es innegociable. Esto es así. El que quiera ser salvo tendrá que reconocerse como pecador y tendrá que reconocer que la obra de Cristo en la cruz es suficiente, es única, es determinante para la salvación de las personas. No hay agregados, no hay cosas que hay que sumarle para hacer que la obra de Cristo tenga suficiente valor y poder en la vida para transformar nuestra vida y nuestra situación ante Dios. Ustedes verán cómo detectar cuando un mensaje proviene de una secta y cuando proviene realmente de una iglesia cristiana fundamentada en la palabra de Dios. Cuando justamente la suficiencia de Cristo es cuestionada
y hay que agregarle cosas, estamos ante un discurso sectario. Pero cuando la palabra de Dios se expone con toda la claridad y con toda la determinación con que aparece, nos damos cuenta que es palabra de Dios sustentada en el poder justamente de Dios para transformar, para cambiar, es verdadero evangelio. Así que Pablo lo que está diciendo aquí no es que estamos discutiendo sobre doctrina. La doctrina tiene que estar firme, es incuestionada, porque tiene sus raíces en la misma persona del Señor Jesús y en su palabra. Pero sí hay cuestiones opinables. Bueno, hace no mucho tiempo se decía que para poder estar en esta plataforma, no hablo especialmente de esta plataforma, sino de aquellos que debían predicar, debían hacerlo con saco y corbata. Parece que el saco y corbata daba un plus de importancia a la palabra, al Evangelio. Pero ¿qué pasa si vamos al África y nos encontramos en una congregación con nuestros hermanos que adoran al Señor, lo hacen en espíritu y en verdad, y están con poca ropa, por el calor, por la cultura, por lo que sea? ¿Son menos cristianos? ¿Su fe es menos valiosa que la nuestra? Por supuesto que no. Hace algunos años, por ejemplo, Ricky, vos no podrías estar acá, en la plataforma, por el largo de tu pelo. Hasta el largo del pelo tenía que ver con la calidad de la fe que tenía una hermana. Recuerdo hace muchos años un profesor de instituto bíblico fue a prepararse a una universidad evangélica en los Estados Unidos, y en ese momento era un jovencito que tenía el pelo crecido como vos y bata. Y fue ahí a inscribirse, y lo primero que le dijeron, bueno, se tiene que cortar el pelo y se tiene que afeitar. Y a él le llamó la atención esto. Y trató de, argumentar de por qué lo hacía, que, era una cuestión que él se sentía cómodo, bien. Y le condicionaban el ingreso a la universidad cristiana si no se cortaba el pelo. Hasta que en un momento, mientras estaba hablando, vio la foto del fundador de esa universidad, que aparecía con una frondosa barba. Entonces, él le dijo, ¿y entonces por qué el señor que está ahí, el que fundó la universidad, tiene la barba? Dice, es una excepción. Él fundó esta universidad. Así que todos los demás que querían ingresar se tenían que amoldar a las pautas culturales de ese momento. Hoy, como sabemos, todo eso ha quedado en el olvido, como pieza de museo, y esas cuestiones que en su momento parecían tan enraizadas en la palabra de Dios eran cuestión de opiniones. Pero pueden haber otras cosas que nos puedan separar. Puede ser el estilo de música que utilicemos, o puede ser la vestimenta, o puede ser el tipo de gobierno que tengamos como iglesia, o tantas otras cosas que pueden ir apareciendo que son materia opinable, en lo cual la palabra de Dios ni lo permite ni lo prohíbe. Por supuesto que Dios no nos deja sin respuesta, nos da principios que encontramos en la palabra de Dios, por ejemplo, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Principios aplicables a situaciones en las cuales muchas veces ponemos en duda lo que estamos haciendo. Si esto corresponde al Señor o si esto es algo que va más allá. Si estamos honrando al Señor o si lo estamos
deshonrando. Así que lo que dice aquí el apóstol Pablo, entonces, que tengamos una mirada amorosa hacia el hermano que piensa distinto. Y está bueno que pensemos distinto. Es verdad, todos tenemos que tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Lo leímos esta mañana en Filipenses capítulo 2. Todos tenemos que estar de acuerdo en la fe, en los puntos básicos, fundamentales, determinantes de nuestra fe, porque en eso nos va nuestra salvación. Pero sobre cosas que son puntos de vista, que tienen que ver con nuestra formación, con nuestra historia, con el lugar de donde provenimos, tiene que ser amortiguado a través del amor. Y escuchar a otros y entender a otros nos ayuda en nuestra edificación personal y ayuda como edificamos a la iglesia del Señor. Porque muchas veces nos ha ocurrido en los equipos de trabajo, las opiniones que uno tiene sobre ciertos aspectos son mejoradas con la opinión de otro hermano que ve desde un punto de vista mucho más integral, ¿sí?, lo que estamos tratando y nos ayuda a llegar a una conclusión mucho más satisfactoria. Además, ¿dónde se va a manifestar el amor entre nosotros si no es a través de nuestras diferencias? Si todos pensáramos igualito, si no hubiera ningún tipo de punto de vista diferente, divergente, disidente, como quieran llamarle, entonces el amor no cumpliría el rol que cumple cuando nos encontramos varias personas que estamos de acuerdo en el tronco fundamental de la doctrina cristiana, pero que en cuanto a las opiniones, a los usos y costumbres, podemos diferir, podemos escucharnos y seguir amándonos. Así que el apóstol dice, no se juzguen, ¿sí?, ni tampoco se desprecien. Unos miraban con desprecio a aquellos que no comían, ¿sí?, y los que comían juzgaban a aquellos que por su cuestión de dieta o cuestión de calendario litúrgico, ¿sí?, no compartían o no hacían exactamente lo mismo. La palabra nos dice entonces que debemos aceptar a los demás tal como Cristo nos aceptó. A pesar de los grises, a pesar de las diferencias, Cristo nos recibió. Te recibió a vos, me recibió a mí. Entonces, ¿quiénes somos nosotros más que Cristo para no recibirnos? Para no acompañarnos, para no mostrar amor y procurar a través de los dones el crecimiento de nosotros como iglesia del Señor. Esta tendencia a juzgar y a menospreciar es una tendencia que se mantiene a lo largo de la historia de la iglesia y algo en lo cual tenemos que estar alertas para evitar. No juzgar, como Jesús dijo en el Sermón del Monte, para no ser juzgados, porque nuestro juicio siempre adolece de equilibrio. Dice así en Mateo 7, versículos 1 al 6. No juzgues para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den ustedes lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sean que
las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Clarito. Señor Jesús dice, cuidado. Cuidado con ese tipo de juicio que va más allá de la función de nuestro cerebro en diferenciar una cosa de otra y que es bueno usarlo. Tiene que ver con el declarar una sentencia inapelable de por vida, cadena perpetua, sobre una expresión de un hermano sacada fuera de contexto, o tal vez una expresión que no corresponde, en la cual somos reticentes a perdonar y ayudar al hermano a crecer en su fe. Ahora bien, pasamos al segundo. ¿Qué es lo que se está manifestando aquí en este pasaje? Tiene que ver con la libertad en Cristo Jesús. Leímos en Romanos, en versículos y capítulos anteriores, que éramos esclavos del pecado, que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dice Pablo en Efesios, que estábamos fuera del alcance de la gracia de Dios. Pero a través de Jesucristo hemos sido alcanzados y en Jesucristo somos plenamente libres del pecado, de las tradiciones y de todo aquello que es un lastre en nuestra vida como creyentes. Nuestra libertad en Cristo no tiene que ver con el hecho de libertinaje, hacer cualquier cosa que nos ocurra. La libertad en Cristo tiene que ver con la libertad que tenemos en el marco de nuestra responsabilidad como creyentes, como discípulos del Señor, para obrar conforme a la voluntad de Dios. Podemos amarnos a pesar de nuestras diferencias, podemos ayudarnos, podemos estar junto al otro cuando padece sufrimiento, cuando está alegre, compartir esa misma alegría como esa misma tristeza porque somos uno en el Señor y tenemos libertad para actuar, para obrar. Todo aquello que no prohíba la palabra de Dios nos es lícito. Y todo lo que nos permite la palabra de Dios debemos hacer. Así que Dios busca que el cristiano fuerte sea un cristiano maduro. Y la pregunta que me hago, que te comparto, es: ¿soy maduro en la fe? ¿Soy crecido en la fe? ¿Me afecta de tal manera lo que otros puedan decir en cuanto a mi conducta en el Señor? De tal manera de retraerme, de venir a la casa de Dios, de compartir, de hacer uso de mi don, de estar activo en el ministerio en el cual el Señor me ha llamado. Es una pregunta válida. Es una pregunta que no tiene que ver mucho con los años de iglesia que podemos tener. Bueno, yo tengo muchos años de iglesia, pero en algunas áreas de mi vida me doy cuenta de que tengo que crecer, que tengo que hacer las cosas de niño, que soy un hombre maduro en Cristo y me tengo que posicionar en ese lugar. Por supuesto que esto no es una cuestión de voluntarismo, no es una cuestión de decir, bueno, yo puedo. Es utilizar los recursos de la gracia de Dios de tal manera de poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo en mí el que me ayuda a crecer. Es Cristo en mí el que me ayuda a madurar. Es Cristo en mí el que me ayuda a amar a otros. A otros que son diferentes, porque con los que tengo afinidad no hay problema, me es fácil. Pero ¿cómo puedo amar a aquella persona que es diferente o que hace cosas que me recuerdan a un pasado que ya quedó atrás y que fue perdonado por Cristo? ¿Cómo puedo vivir en novedad de vida cada día si no es a través del poder y de la gracia del Señor Jesús? Muy bien, así que
Cada uno de nosotros, nos dice el versículo 4 al 6, en esta parte, somos responsables ante Dios por nuestras propias acciones. Lo que digo, lo que pienso, lo que medito, lo que no digo, ¿sí?, está visto, está presente, está evidente ante los ojos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Señor. Dice así los versículos 4 al siguiente: ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Si somos responsables de nuestros hermanos, unos con otros, tenemos que cuidar a nuestros hermanos. En definitiva, cada una de nuestras acciones, palabras, sentimientos y pensamientos tienen que dar cuenta a nuestro Señor. Porque ya no vivimos más para nosotros. Pablo dice allí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, con Cristo fui crucificado. Y ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando decimos que Jesucristo es el Señor, ¿estamos entendiendo lo que eso significa? Que Él es el dueño, el amo, que Él dispone de nuestra vida, Él dispone de nuestras posesiones, Él dispone de todo lo que somos y que por su gracia habremos de tener. Cuando decimos que Jesucristo es Señor, Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Y a Jesucristo no podemos hacer como como Pedro, no, Señor. Esa incongruencia jamás tiene que haber. Seguramente nos va a costar, nos va a llevar tiempo, pero el Señor es paciente para con aquellos que realmente en humildad y en dependencia del Señor buscan trabajar esas cuestiones para poder rendirse plenamente al señorío de Jesucristo. Resistirse a ese señorío es acarrear cuestiones que nos van perjudicando, bendiciones que no nos van a llegar, momentos especiales que no vamos a poder vivir como consecuencia de nuestra rebeldía a lo que entendemos el Señor nos dice en su palabra. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque de esta manera, detectando esto, uno entonces está percibido, está atento, y cuando Dios dice algo en su palabra, Dios te muestra algo en la Escritura, hay que hacerlo. No hay que resistir al Señor, hay que resistir al pecado, pero nunca al Señor. No debemos juzgarnos por cuestiones secundarias, como ya dijimos y que encontramos en el versículo 5, ¿sí? Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. Y aquí Pablo incluye el concepto de conciencia. El Señor nos ha bendecido a los seres humanos con la incorporación de la conciencia. Nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo justamente porque tenemos una conciencia moral. Y el apóstol Pablo apela a esto. Si yo estoy convencido de que comer carne no es problema para mí, ¿sí? Entonces como carne. Si yo estoy convencido, y en algunas congregaciones evangélicas ocurre, que hay que guardar ciertos días porque el calendario litúrgico de la denominación así lo dispone, y yo veo que eso está bien porque me lleva a tener una proximidad con la Escritura, con la oración, con otros hermanos en la fe. Si eso no es una cuestión
que puede traer conflicto en el contexto donde me muevo y estoy plenamente convencido, lo debo hacer. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha llamado a la libertad y nos ha dado una conciencia moral a través de la cual nosotros podemos manejarnos. Y esta conciencia moral no está suelta, está sujeta a la palabra de Dios y a lo que Dios dispone en lo que nos dice. También debemos considerar que todo lo que hacemos en nuestra vida, un principio general, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y Pablo lo dice claramente en Colosenses, capítulo 3, del 13 al 17, dice: sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense. De la misma manera que Cristo los perdonó. O sea, el nivel de perdón tiene que ser el nivel con que Cristo nos perdonó. ¡Wow! Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, del cual ya hablamos. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo. Si es la voluntad de Dios, si es conforme a los propósitos de Dios, va a haber paz en mi corazón. Si hay algún tipo de perturbación, algún tipo de duda, algún tipo de ruido en mi conciencia moral santificada por la palabra del Señor y el Espíritu Santo, entonces tengo que prestar atención si lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo, ¿sí?, es del agrado del Señor. A la cual, dice, fueron llamados un solo cuerpo y sean agradecidos. Todos somos un cuerpo en Cristo. Nadie es más importante que otro. Tenemos distintas funciones y esas funciones están al servicio del Señor y al servicio de los hermanos. Pero nadie es superior a nadie. El superior aquí es el Señor Jesús que está en medio nuestro. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Vean que hay una responsabilidad de unos para con otros, basados no en nuestras opiniones, sino en la sabiduría que procede de lo alto, la sabiduría de Dios. Canten al Señor salmos, himnos y cantos espirituales. Y ahí va una variedad de estilos musicales que enriquecen nuestra adoración y nuestra devoción a Dios. Y háganlo con gratitud de corazón. Esto es esencial cuando adoramos al Señor, cuando estamos ante su presencia, junto con nuestros hermanos. Gratitud en nuestro corazón por la obra de Cristo en nuestra vida. Y dice, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Vean qué clara que es la palabra de Dios que define estos conceptos que estamos viendo en Romanos 14, donde se nos habla acerca de estar alertas para que el enemigo no encuentre ocasión de generar una fisura en nuestra unidad. Esta unidad que nosotros no construimos es una unidad que Cristo estableció en su iglesia, y Efesios 4 dice que debemos cuidar esa unidad. Así que yo tengo que cuidar mi vida porque puedo estar afectándolos a ustedes y cada uno de ustedes cuidar su propia vida porque está afectando al cuerpo. Si tomamos conciencia de todo eso, esto nos va a ayudar a que realmente la dirección y la presencia de Dios sea palpable en cada una de las decisiones que tomemos como iglesia y como cuerpo de Cristo. Muy bien, seguimos al siguiente y ya vamos acelerando el paso. La vida nuestra es de Dios, es de Jesús. Cantamos, y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Es la expresión que aparece en estos dos pasajes, del 7 al 9. Ustedes van a leer esta semana en los grupos de vida. Vivimos y morimos para el Señor. Él nos compró con su preciosa sangre.
Así que somos propiedad suya doblemente. Él tiene derecho de creación y derecho de redención sobre nosotros. Él nos ha creado, pero también Él nos ha redimido. Así que somos doblemente propiedad del Señor. No vivimos para nosotros, dice el versículo 8. No vivimos para nosotros mismos. Vivimos en un contexto donde hay otros. Tenemos un pasado, un presente y un futuro que nos une a otras personas. No vinimos a este mundo solitos, en el sentido de que no necesitamos de un papá y de una mamá. No nos criamos solitos, no nos alimentamos solitos cuando éramos chicos, necesitamos de otras personas que nos cuidaran, ¿sí? Necesitamos de otros que nos instruyeran, por eso vamos a la escuela y socializamos y aprendemos. Nos relacionamos porque no podemos producir lo que nosotros consumimos, sino sea porque otros también producen lo que necesitamos, ¿sí? Yo puedo tener una quintita en mi casa, pero con eso surtirme de algunos productos, pero no de todo lo que necesito. Necesito de otros que a su vez venden sus productos y en ese intercambio nos interaccionamos unos a otros. Esto parece básico, ¿no es cierto? Parece elemental, somos seres sociables, pero muchas veces esto no se ve como una normalidad en el cuerpo de Cristo, donde, a ver, si tengo algo con alguien, no lo evito, si puedo retasear esto de hacerlo, bueno, lo hago por una cuestión, no. Lo que es normal en la vida muchas veces no es normal dentro de nuestras relaciones en la iglesia del Señor. Somos del Señor. Cristo murió y resucitó para ser Señor de todos. Es Señor de todos. Lo leímos esta mañana en Filipenses capítulo 2. Más claro, imposible. Él se entregó hasta lo sumo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos redención, porque sin ese sacrificio hubiera sido imposible autorredimirnos. Y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, que es Señor sobre toda la creación, y ante Él nos postraremos. Algunos lo hacemos en gratitud, otros lo tendrán que hacer en forma forzada ante la presencia majestuosa del Señor, en el día en que tal vez no tenga oportunidad de reconocer su pecaminosidad y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Por eso es el tiempo en el cual el Evangelio tiene que ser predicado, para que haya muchos más que se doblen en gratitud ante el Señor y no por motivos de su juicio. Los versículos siguientes, del 10 al 12, nos habla acerca de algo que a veces no se menciona mucho en la palabra, en las predicaciones. No digo de aquí, sino de otros lugares donde uno tal vez tenga contacto. Y es eso de que todos tendremos que dar cuenta ante el Señor. No es un juicio para saber si somos salvos o no. El juicio ya fue ganado por Jesús. Y quien está en Jesús tiene la seguridad de su salvación. Y cuando Dios salva a una persona, esa persona persevera, no se pierde. Este invento humanista de hacer creer que la salvación depende de nosotros le quita el protagonismo al Señor Jesús y lo pone sobre nuestros hombros. ¿Y saben lo que produce? Produce temor, produce duda, produce inestabilidad espiritual y emocional. Porque por un momento me siento como que estoy salvo. Y en el momento siguiente, cuando tuve un mal pensamiento o cuando tuve una explosión de carácter que afecté a otros, entonces
la salvación se perdió. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Señor dice en cuanto a esto, que estamos en sus manos y que nadie nos va a arrebatar de las manos de Él. De tal manera que nuestra salvación está asegurada. Ahora, esto no es para uno salir de aquí y empezar a hacer cualquier cosa. Esto significa, entonces, una profunda gratitud al Señor, una profunda reverencia ante Él y un profundo deseo de honrarle y de cuidar la salvación y de procurar conocer más de esa salvación, no solamente para mí, no solamente para mi entorno, sino que llegue esto hasta lo último de la tierra. Así que no debemos juzgar, debemos pensar en el tribunal de Cristo. En 1 Corintios 3:13, Pablo dice algo semejante, son pasajes paralelos, dice así el apóstol: nuestras obras, dice en el capítulo 3, ¿sí? Nos habla acerca de que nuestras obras van a ser sometidas al juicio del Señor. Dice, por tanto, nosotros somos colaboradores de la gracia de Dios, hablando de aquellos que sirven al pueblo de Dios. Habla acerca de, ahí está, versículo 12 del capítulo 3. Y si alguno edifica sobre este fundamento, es decir, que es Cristo, y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente él la pondrá al descubierto el día del Señor, y la obra de cada uno, sea cual fuere, será revelada y probada por el fuego. Si alguno sobreedificó si lo que alguno sobreedificó permanece, él recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó quema, éste sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Las cosas que hagamos, ya siendo cristianos, serán sometidas al fuego de Dios. Esto significa que si yo hago las cosas para hacerme ver, si yo simulo amor, si yo busco servir con motivaciones que no corresponden a la palabra de Dios, si yo hago un montón de otras cosas con motivaciones equivocadas, todo eso, aunque sea grande a los ojos de otros, todo eso va a estar bajo el escrutinio de Dios. Y el fuego del que nos habla tiene que ver justamente con el fuego de Dios sobre todas esas cosas. ¿Fueron hechas por las motivaciones correctas? ¿Fueron hechas en forma correcta que agradaron a Dios? O como leímos esta mañana en Filipenses 2, nada hagáis por vanidad o por contienda, por competencia o por querer sobresalir, porque todas esas cosas van a ser expuestas ante los ojos de Dios, sí, ya están expuestas, pero ante nuestros ojos, y el juicio de Dios va a determinar si va a haber alguna recompensa en relación a aquello que hicimos. Por eso nuestro trabajo en el Señor, aunque sea un trabajo humilde, pequeño, ¿sí?, si es hecho con amor y está hecho para la gloria de Dios y para la edificación de los hermanos, recibirá recompensa, porque ha sido hecho con oro, con plata y con piedras preciosas. Y esto es muy importante decirlo, porque es un juicio ineludible, inevitable, ante el cual todos habremos de estar.
Ahora, esto no es para llenarnos de miedo, sino es para considerar que muchas veces el desánimo, muchas veces el hecho de no ver resultados, nos hacen bajar los brazos y nos hacen pensar entonces que lo que hacemos con amor para el Señor y los hermanos no tiene resultados. Sin embargo, Dios lo está viendo. Y Dios se siente feliz de ver a sus hijos honrando a su Hijo Jesucristo en la tarea que Él nos ha encomendado. Así que concluimos con el versículo 13, que nos dice la regla de oro, que no debemos hacer tropezar a los demás, y con el versículo 19 que nos dice que procuremos vivir para edificar a los demás. La semana que viene seguirá este tema, porque hay mucho más que mencionar, que ustedes se habrán dado cuenta, por la hora que es, que no podemos abarcarlo todo. Así que dejo la responsabilidad para aquel que tiene que compartir la semana que viene. Pero lo cierto es, hermanos, estemos plenamente convencidos, plenamente arraigados, plenamente cimentados en aquello que es la palabra del Señor, aquello que es doctrina, que es enseñanza pura, incuestionable de la palabra de Dios. Porque viene de Dios, porque nos hace ser lo que somos, pueblo de Dios, si no teníamos cualquier otro tipo de asociación. Y porque la palabra de Dios también nos dice que diferenciemos entre lo que es importante, fundamental y aquello que es secundario. Que nada de lo secundario quiebre nuestra unidad en Cristo. Que nada de lo secundario nos lleve a juzgar a otros, ni tampoco a menospreciarlos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con la conciencia de que lo estamos haciendo ante los ojos de aquel que nos ve y ante el cual tendremos que dar cuentas. Que todo lo que hagamos tenga por resultado el crecimiento de otros. Todos formamos parte del pueblo de Dios. Todos somos iguales ante el Señor, en cuanto a pecadores y en cuanto a salvados. Pero todos tenemos distintos niveles de crecimiento. Eso es lo que dice Pablo cuando dice hasta que todos crezcamos en conocimiento y en la gracia de Dios hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4. Así que cada uno de nosotros está en distintos niveles. Procuremos ayudar a los hermanos a crecer. ¿Oramos?